horario que sábado a sábado se realiza en la Universidad Liberal. La idea es tratar de que se establezca una comunicación entre la Universidad Liberal y el público en general, con el fin de que estemos informando permanentemente lo que estamos haciendo en la universidad y la comunidad o la sociedad se entere de ello. El tema de hoy es muy importante. La relación entre la educación superior y la educación de los mexicas, o aztecas como se les conoce normalmente. ¿Por qué esta relación y cómo funciona realmente una educación superior? Pero hablemos ahora cómo se inicia la educación entre los mexicas o aztecas. Esto surge precisamente desde que los niños nacen. Esta educación inicialmente está relacionada con la educación de los padres y los valores que ellos tienen. Lo mismo que sucede con nuestro México actual, en donde los primeros conocimientos y los valores son por parte de los padres. Pero ¿cómo se inicia esto entre los mexicas y de qué manera tiene una relación para la educación superior? Vamos a establecer que cuando entran ya directamente a las escuelas, no olvidemos que es en los hogares de los mexicas, es donde son los padres los que empiezan a formar la educación y los valores entre sus hijos. Los padres van dirigidos esencialmente hacia sus hijos. Estos empiezan con las labores del hogar, que tienen que barrer, establecer los primeros inicios hacia la agricultura, hacia la educación que reciben ya las niñas, es directamente con las madres. O sea que los padres atendían a los hijos y las madres a sus hijas. Ellas esencialmente en las labores de la cocina, el hogar precisamente, y de qué manera ya se inicia la educación hacia las instituciones educativas. Hablemos ahora de las instituciones educativas, que por un lado es el Telposcalli, que era para formar esencialmente al servicio de la parte el apoyo que se daba y dirigida a formar guerreros. Y el Calmeca, que era la educación superior. He ahí la relación directamente que se tiene con la educación superior de la Universidad Liberal. Vamos a hablar ahora de la educación en el Telposcalli. En el Telposcalli empezaban precisamente aproximadamente como a los 6, 7 años. Y esta educación era por grados que se iban ascendiendo en lo que podamos llamar nosotros hoy la educación básica. Entonces, la educación básica que recibían ellos va directamente conformada precisamente al servicio, a entrar, claro, inicialmente era en cuanto a lo referente a preparar guerreros. Estos guerreros estaban directamente con el servicio y los prisioneros que ellos capturaban. Y eso se hacía ya directamente en una relación que iba. Por ejemplo, si capturaban a un tlaxcalteca, que era un reconocimiento superior en cuanto a lo que ellos tenían. Ahora, si ellos capturaban a otro que no fuera un tlaxcalteca, era un reconocimiento menor. ¿Por qué esa diferencia entre los huastecos, por ejemplo, y los tlaxcaltecas? Era el que el pueblo tlaxcalteca era más aguerrido. El pueblo tlaxcalteca se enfrentaba directamente y fue un pueblo una cultura que no fue dominada, ni formaba parte precisamente del Imperio Mexica. Ahora, estos grados se iban ascendiendo hasta llegar a ser dirigentes
y entrar precisamente en el campo de la guerra. Aquellos que no tenían captura de algún prisionero eran actividades que eran mucho menores. Pero hablemos de la educación superior, que es lo que nos interesa con relación a la educación que se da en el sistema liberal, en la educación liberal. ¿Cómo ingresaban aquí? Al ingresar precisamente eran aquellos de una élite, eran los hijos de los nobles que entraban precisamente a conformarse y estaban dedicados a ser los dirigentes en la guerra y a ser los dirigentes como sacerdotes, y tenían dentro de esa educación que recibían, no solamente recibían en cuanto a la guerra, a ser dirigentes en cuanto a el arte, la ciencia, la cosmología, el movimiento de los astros y la conformación de los calendarios. Ellos se basaban precisamente en la ciencia y entraban también no solamente al arte, sino que también a la historia. Y que dentro de la historia tenían esa relación de sus antecedentes y de cómo entraban precisamente a la conformación de un sistema basado en la observación de los astros para establecer fechas. Sus calendarios, por ejemplo, eran de 20 días y esos calendarios tenían fiestas específicas para sus deidades. ¿Cuáles son las deidades que conformaban precisamente en su religión? Tenían a Huitzilopochtli, el dios de la guerra, el sol, a Quetzalcóatl, a Tlaloc, el dios de la lluvia, y una infinidad de dioses que conformaban precisamente su calendario y que establecían. Cuando entraban al Calmeca, que era la educación superior y que está dirigida esencialmente a lo que es actualmente también la educación superior, aquí, que hay especialidades diversas. Aquí, por ejemplo, tenemos diversas especialidades y que podemos establecer y que van al turismo, la enfermería, agronomía, ingeniería industrial, ingeniería de gestión empresarial, psicología educativa, nutrición y derecho. Pero hablemos ya de maestrías en la pedagogía, psicopedagogía, desarrollo del campo, equidad de género, empresas turísticas, maestría y doctorado en ciencias. Aquí son 3 años y la licenciatura normalmente son de 4 a 5 años. Cuando hablamos ya de doctorados, están en pedagogía, ciencias de la administración, desarrollo del campo, turismo y equidad de género. ¿Qué relación tiene esto precisamente con la educación de los mexicas? Cuando esto hablamos, habrá grados superiores que entran a ser los sacerdotes, que estaban relacionados precisamente. No olvidemos que la religión formaba parte de esa conjunción administrativa, y de ahí salían los administrativos y un control sobre los tributos de pueblos conquistados que los llevaban. Pero hablemos de uno de nuestros maestros que también participan aquí, su influencia que tiene que ver en nuestro profesor. Por favor, diga su nombre y establezca qué relación podemos encontrar entre la religión, la educación mexica y la educación liberal. Profesor, por favor. Víctor Manuel Rivera, para servirles. Esta vinculación que está hablando el maestro, pues nos lleva a que tanto la cultura esencial que fue la mexica se compara con la actual, y el desarrollo, la estrategia, la planeación estratégica que tiene la universidad está vinculada. Estamos viviendo un momento real y comparativo con la cultura mexica que es totalmente igual. Bien. Maestra, por favor. Así pues, estamos invitando a todos a participar en la Universidad Liberal para hacer licenciatura, maestría, doctorado. Siempre van a ser bien recibidos en esta universidad y aporten también sus conocimientos para que el país vaya creciendo y desarrollando
como tal. Ahora, hay una celebración que debemos, como uno de esos tlatoanis, que fue Cuauhtémoc, el último tlatoani. No olvidemos que cuando llega Hernán Cortés y entra a la conquista de México Tenochtitlan, el tlatoani era Moctezuma. Y Moctezuma fue un elemento de transición en el que en su muerte forman parte de inversiones diferentes. Y sucedió ya en Cuitláhuac, que fue el penúltimo tlatoani mexica que formaba parte dentro de su organización. Y él, en Cuitláhuac, él murió de una enfermedad. Y el último tlatoani fue Cuauhtémoc, el águila que desciende. Y este fue prácticamente hace 500 años, supuestamente que estaba organizando una sublevación, pero no está muy claro cómo murió. Lo que sí es que fue colgado en tierras de Tabasco y que ahí, supuestamente porque estaba organizando una sublevación, pero estamos celebrando los 500 años de la muerte de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Un punto de vista que nos dé, por favor, profesor, acerca de qué relación tenían en cuanto a los tlatoanis y la educación que se recibió hace 500 años en la cultura mexica. Bueno, básicamente la cultura mexica estaba dirigida a los jóvenes, pero en este caso los niños empezaban desde la cuna familiar, tanto los niños de entre 6 y 9 años aproximadamente. Empezaban con lo básico que era la familia, ¿no? Empezaban los hábitos, tanto de hombres por parte del padre y las mujeres, hábitos directamente al seno familiar, que era la cocina básicamente, algunas actividades pues, de costura, etcétera, propios de una mujer. Bien, pues nuevamente los invitamos a ustedes a participar en la Universidad Liberal y a ver cómo podemos desarrollarnos como sociedad en beneficio de un México que es nuestro país. Muchas gracias y nos despedimos de ustedes invitándoles a que participen y se inscriban en el campo de la investigación, ya sea licenciatura, maestría o doctorado, que les ofrece la Universidad Liberal. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes en este mes que se inicia el mes de marzo. Gracias, del 2025.